Bienvenidos, buenos días. Yo no sé ustedes qué están planeando, pero llegó el día del desafío. Es mañana, comienza a las 0 horas, va desde las 0 horas del miércoles 28 hasta las 24 horas. Todo el día, ¿qué hay que hacer? Actividad física, ejercicio, caminar, desplazarse a pie, dejar el carro, subir a la oficina no en el ascensor sino por las escalas y reportarle al INDER o a la Secretaría de Salud que hizo esa actividad. De esa manera participamos en el desafío, apoyamos a Medellín en esta competencia internacional de ciudades hermanas y nos sumamos a este propósito de hacer un poco más de actividad física. Doctora Fanny Isabel, espero que usted ya tenga planeado su participación. Totalmente. ¿Cómo está? Buenos días. Totalmente, buenos días Felipe, sí, muchas gracias, bienvenidos a todos y arrancamos con esta invitación tan importante, el Día del Desafío, mañana 28 de mayo, como dice Felipe, arranca desde las 0 horas, o sea que tenemos 24 horas para demostrar que podemos hacer actividad física y que no tenemos que estar estrictamente, como tú lo explicabas, en un gimnasio o en un espacio deportivo. Si se puede, maravilloso, pero desde el trabajo, acordarse de las pausas activas, acordarse de ir a hacer la vueltecita en el carro, mejor caminando, de salir con los niños a dar una vueltecita por el parque, todo eso funciona y obviamente reportarlo al INDER para que podamos sumar en esta competencia amistosa que se hace con la ciudad de Manaus. Yo ya tengo planeado qué voy a hacer, espero poder hacerlo muy de madrugada, muy temprano, si las cosas salen bien, y aquí traeré el reporte de mi compromiso y mi acompañamiento al Día del Desafío. Ahorita al final del programa vamos a tener un invitado del INDER para reforzar un poco más esta invitación y más que la competencia, el sentido de esta jornada, Día Mundial del Desafío, mañana miércoles 28. Antes de contarles el tema de hoy, pues felicitar a nuestros ciclistas colombianos por la tremenda actuación que acaban de tener en el Giro de Italia. Nairo Quintana ganó la etapa, es sin duda hoy el mejor escalador del mundo, el ciclista más destacado en la montaña, hizo una tremendísima etapa, se ganó la etapa, pero de paso, terminó hace apenas unos minutos, de paso le quitó la camiseta de líder a Rigoberto Urán, no importa porque estamos entre colombianos, el asunto, lo histórico es que Nairo primero en el Giro, Rigoberto segundo, y es la primera vez que Colombia se trepa de esa manera el liderato, pero que además hacen el 1-2, ojalá se pueda mantener y nos ganemos el Giro, pero además mantener los 2 primeros lugares. Qué orgullo, felicitaciones a estos muchachos colombianos que nos hacen quedar tan bien en el mundo. Ay, sí, qué dicha empezar con estas noticias deportivas y felicitaciones a ellos. Y les cuento también otro aviso parroquial, tenemos pendiente el 7 de junio en el Centro Comercial Los Molinos hay un conversatorio es una charla muy cómoda, en términos no muy médicos, muy fáciles para entender, con un doctor experto en el tema, se llama el doctor Sergio Zúñiga, que es cirujano de cabeza y cuello, experto en cáncer de cabeza y cuello, por supuesto, y va a hablar cómo sobrevivir al cáncer de tiroides. Esto es el 7 de junio en el Centro Comercial Los Molinos, de 10 de la mañana a 11:30 de la mañana. No hay excusa para no asistir, ¿saben por qué? Bueno, lo que pasa es que se facilita, es sábado. Claro. El 7 de junio es un sábado. Semana a veces se le complica a uno más el tema por la agenda, pero el 7 de junio, la invitación que hace la doctora Fanny Isabel es para un sábado, entonces los invitamos y tranquilos que les vamos a recordar de aquí a que se cumpla esa fecha, esta invitación para que participen. Tema de hoy, bajo peso al nacer. En Colombia tenemos una prevalencia de esta condición del 9% de los nacidos vivos. Cuando hablamos de 9% ya hablamos de una estadística destacada. Eso nos convierte y nos pone el asunto en un tema de salud pública, en una problemática a resolver. Cuando revisamos el panorama regional, me refiero a Latinoamérica, es muy similar, 9.26, 9.3 en los países vecinos, unos más que otros, pero hablamos de una condición que es regional y que está incluso asociada a mismos criterios socioeconómicos. Países en vía de desarrollo tenemos serias dificultades con este asunto y nos habla de 2 situaciones, la mala salud materna, y aquí fundamental la consulta preconcepcional, Totalmente. Que la madre se prepare, pero además nos está indicando serios problemas de nutrición, es decir, desnutrición. Exacto, Felipe. Entonces, hoy traemos este tema porque tiene un gran impacto tanto en los niños, incluso en la vida adulta. Cuando hablamos de un bebé que ha tenido bajo peso al nacer, hablamos de aquellos bebés que pesan menos de 2.500 gramos, o sea, 2.5 kilos. Normalmente un bebé con un peso adecuado pesa entre 2,7
a 3,6 kilogramos. El promedio de los bebés está ahí, o sea, entre 6 libras, 8 libras, pues para hablar también en esos términos y nos entiendan. Las causas de estos bebés menores a 2.500 gramos para que tengan este bajo peso son varias. Una de las principales es el parto prematuro, o sea que el parto que se da antes de las 37 semanas, que es cuando se considera un embarazo a término. Y la otra causa es el retardo del crecimiento intrauterino. Me explico, aquella mamá que cumple entonces sus 9 meses de gestación, pero por algún problema en la alimentación, en la nutrición importantísimo, en sus hábitos, que ahorita vamos a explicar los factores de riesgo, o enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, alteraciones en la placenta, ese bebé nace a los 9 meses cuando debe nacer, pero pesa también menos de 2.500. Esto acarrea entonces múltiples complicaciones en ellos porque tienen su sistema inmune más inmaduro, pueden tener dificultades para conservar la temperatura del cuerpo, son más propensos a las infecciones y también pueden tener más dificultades para alimentarse. De hecho, doctora Fanny Isabel, entre el 40 y el 70% de estos niños que registran bajo peso al nacer son niños prematuros. Y ahí hablamos de lo que usted hace un ratico nos estaba citando. Yo quiero voltear un poco la torta a decir cuál es la importancia entonces de tener un peso adecuado al nacer. Es que ahí está comprometida la vida, la calidad de vida, la supervivencia, el desarrollo, la capacidad cognitiva. Es decir, no es un capricho. No importa, no, es que es lo mismo si nació con bajo peso, de peso normal. No, si tiene incidencia en la condición de salud, en la exposición a enfermedades, a riesgos. De hecho, se convierte en un factor de riesgo para un sinnúmero de problemáticas de enfermedades. Entonces es muy importante que como sociedad, y retomo los asuntos más allá de la salud para revisar lo socioeconómico, es muy importante que como sociedad nos concentremos en estos asuntos e intentemos resolverlos. En juego está el futuro de las sociedades. Es un reto tener niños con peso adecuado al nacer porque de ello, como les estamos explicando, dependen muchas cosas. Y es un reto que tenemos las sociedades en vía de desarrollo porque a nosotros se nos presenta también por situaciones como esas, las dificultades en el ingreso económico, incluso la falta de pedagogía, de educación, nos llevan a consecuencias como estas, bajo peso al nacer, que tiene serias complicaciones. Exacto, hay causas también muy inherentes a la madre que tienen que ver, por ejemplo, con la edad. Mujeres menores de 17 años o mayores de 35 tienen más probabilidad de tener bebés con bajo peso al nacer. El otro es el consumo del tabaco, el consumo de alcohol, el consumo de drogas ilícitas, no tener unos hábitos adecuados como la alimentación balanceada y efectivamente, indiscutiblemente, el control prenatal con un ingreso temprano. Aquí vamos a rescatar algo que una vez dedicamos el programa haciendo mucho énfasis, planear el embarazo, esa asesoría preconcepcional, que no me coja de sorpresa porque va a ser más difícil entonces reponer todas esas dificultades que tiene la mamá, si tiene anemia, si tiene el azúcar alto, si tiene alguna enfermedad inmunológica crónica. Es mejor compensarla para arrancar un embarazo que vaya a tener un bebé con mejor peso y obviamente mucho más sano. Entonces, ahí dije pues como algunos de los factores de riesgo y el mensaje es ese. Entonces, cuidar mucho pues las mujeres y planear mucho estos embarazos para tener bebés más sanos. Vuelve hoy a acompañarnos la doctora Margarita Martínez, con ella vamos a desarrollar el tema y por supuesto, como siempre, la invitación es especial, grandota para ustedes, para que participen y aprovechen la presencia de la doctora Fanny Isabel, también de nuestra invitada, para que desarrollemos este tema. Por lo pronto, veamos el informe. Mantener hábitos de vida saludable es muy importante durante todas las etapas de la vida y esto incluye especialmente a las mujeres que deseen quedar en embarazo o que ya se encuentren en periodo de gestación. Alimentarse bien, incluyendo vitaminas, realizar una actividad física adecuada, acudir oportunamente a los controles prenatales y evitar el cigarrillo y las sustancias psicoactivas puede ayudar a disminuir los riesgos que conlleven a que su bebé padezca una dificultad como el bajo peso a la hora de ser dado a luz. Se considera que un bebé tiene bajo peso al nacer si se encuentra por debajo de los 2,5 kilogramos, lo cual puede ocasionarse debido a problemas de salud de la madre, con la placenta, factores genéticos, parto múltiple o pretérmino.
Un bebé de bajo peso al nacer puede presentar inconvenientes en los primeros días de vida como infecciones, baja temperatura corporal debido a la poca grasa, ictericia, problemas cardíacos y anemia. Estas complicaciones pueden ser atendidas gracias a la tecnología de los hospitales con cuidados intensivos prenatales. El embarazo es un momento en el cual la madre y su hijo se encuentran unidos y los cuidados que ésta brinde serán fundamentales en el desarrollo del bebé. Por lo tanto, disfrutar al máximo del embarazo de una forma responsable y comprometida con el bienestar de ambos podrá dar como resultado una concepción más saludable. Ahí escuchábamos otras de las causas, los embarazos múltiples, los embarazos gemelares que tienden a tener bebés más prematuros y las dificultades a veces que se presentan durante el embarazo, como la preeclampsia, que alteran la placenta y por lo tanto hay tendencia entonces a tener bebés con bajo peso al nacer. Todo esto se puede prevenir si la mamá empieza un control prenatal temprano en las primeras semanitas con estos controles ecográficos donde se puede ver y pesar el bebé y estar preparado entonces para ese nacimiento y donde se dan todas las recomendaciones de alimentación importantísima y de todos los suplementos. Está comprobado que iniciar desde antes del embarazo el ácido fólico previene malformaciones congénitas en los bebés y además previene el bajo peso al nacer. Para terminar esta introducción, 3 elementos, 2 que ya ha citado y desarrollado muy bien la doctora Fanny Isabel. Consulta preconcepcional, fundamental, planearlo, prepararnos, especialmente la mujer para su futuro embarazo. Las consultas de seguimiento luego incluso durante el embarazo, el seguimiento que es fundamental, esa consulta con los bebés cuando ya nacieron. Y hay un tercer elemento aquí que es muy importante hoy. La lactancia materna, exclusiva para los primeros 6 meses, complementaria incluso hasta los 2 años. Y cuando uno revisa ese tema en nuestro medio, para Colombia, por ejemplo, el promedio de la lactancia es tan solo de 2 meses. Y en muchos departamentos, por cultura, mejor dicho, seamos claros, por incultura, escasamente alcanza el primer mes. Clarísimo, ahí tenemos una situación que nos marca tendencia y que nos dice por qué padecemos de esta situación y por qué nuestros niños también suelen desarrollarse con rasgos menores. Juegan muchas cosas, por supuesto, pero hay un elemento para trabajar. La doctora Martínez está, sí, debemos recordar líneas, correo y demás, pero hagámoslo claro al saludar a la doctora Margarita Martínez, que está con nosotros. Hola, doctora Margarita, hola, bienvenida otra vez, ¿cómo está? Bienvenida, ¿cómo la doctora está? Margarita Hola. Martínez, que es nutricionista. Buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, qué rico estar aquí con ustedes hablando de este tema tan importante para las mamás. Bueno, antes de avanzar en la conversación, la invitación otra vez para ustedes. Empieza, doctora Fanny Isabel, con las líneas. Claro que sí. Nos pueden llamar entonces al 441-2100, es nuestra línea local, o al 018-4140-99 desde cualquier lugar del país, sin ningún costo. Están también las redes sociales que son @saludmedellín por Twitter y Secretaría de Salud Medellín por Facebook. Ahí están todos los medios para que se comuniquen. Si en sus casas ustedes han tenido una experiencia y nos quieren contar sus opiniones sobre el tema, las experiencias que han vivido o tienen alguna duda respecto a este tema de bajo peso al nacer, están completamente invitados a participar. Y en pantalla el correo electrónico medellinsaludable@telemedellin.tv. Muchas preguntas para la doctora Martínez. Empecemos de una vez porque hoy nuevamente los ciudadanos nos colaboran para preguntar y desarrollar este tema, bajo peso al nacer. Primera pregunta. Mi nombre es Jorge Arbeláez. Mi pregunta es, si un bebé es de bajo peso, ¿va a estar enfermo toda la vida? Muchas gracias, Jorge. Doctora Martínez, entonces lo que pregunta él, ¿un bebé de bajo peso al nacer entonces va a estar predispuesto a estar enfermo toda su vida? Digamos que hay unos marcadores por haber tenido ese bajo peso y hay un tema, por ejemplo, del que se habla mucho, que es la hipótesis de Barker, y es que significa que las personas que hayan tenido un muy bajo peso al nacer probablemente cargan, digamos, con esa situación el resto de su vida y van a tener una propensión a tener mayor ganancia de peso en su adultez o inclusive a tener enfermedades crónicas. Y eso responde a la hipótesis, pero no significa necesariamente que se dé, porque como hay un factor que es el factor de la alimentación,
que es el único factor que uno puede de verdad modificar dentro de lo medioambiental. Por eso es tan interesante el tema de la nutrición y todo lo que podamos hacer al respecto. Si una persona sabe que tiene esa predisposición a desarrollar enfermedades crónicas, pero se cuida durante toda su vida, teniendo una alimentación balanceada, una alimentación muy controlada en un perfil de ácidos grasos, una alimentación que cumpla con todos los requerimientos, digamos que puede reducir esa probabilidad de desarrollar o no esa enfermedad, porque está modificando un factor ambiental que es el más modificable de todos, que es el tema de la dieta. Ahora, un bebé de bajo peso al nacer tiene unos cuidados especiales en el mismo momento de su bajo peso. Decía ahorita la doctora que hay inmadurez en muchos órganos, ellos tienen una deficiencia de hierro, ellos tienen menor reserva grasa corporal, lo cual hace que tengan hipotermias, que no puedan regular la temperatura corporal, tienen unas deficiencias específicas, deficiencia por ejemplo del surfactante, deficiencias en la respuesta pulmonar, en varias, digamos en varios órganos importantes del cuerpo, pero que si reciben todos los cuidados, tienen una fototerapia o los meten al programa de madre canguro, la mamá les da leche materna, logran recuperar, digamos, una buena velocidad de ganancia de peso y se les tiene todos esos cuidados especiales y entre mayor intervención haya de manera precoz, pues mejor se puede ayudar y si la persona el resto de su vida va a tener muchos cuidados con el tema de alimentación, con seguridad que se va a contrarrestar ese efecto. Entonces digamos que la respuesta es, podríamos modificar algunos desenlaces si hacemos una intervención apropiada. Obviamente hay unos marcadores, pero los podemos intervenir. Claro. Si tienen preguntas, historias, consultas para la doctora Margarita, para la doctora Fanny Isabel, 441-2100 y la línea nacional, que siempre les recordamos es gratuita. Marcar por ahí no vale un solo peso, 018-041-4099. Nos pueden llamar de muchas partes del territorio nacional. Yo insisto en el asunto de la nutrición. Es que decíamos, doctora Margarita, al comienzo, que este asunto del bajo peso al nacer también es un indicador social, que no habla bien de nuestra calidad, de nuestra salud, de la salud de nuestras madres, y hablamos de una prevalencia en Colombia del 9%. Estamos en términos generales mal nutridos, con malos hábitos en términos de nutrición y alimentación en el país. Sí, hay unos elementos dentro de lo nutricional que pueden modificar el resultado o incidir, digamos, en la condición de salud del bebé al nacer. Reconocemos, por ejemplo, que el ácido fólico tiene un claro papel en digamos, intervenir en prevenir defectos del tubo neural. Exacto. Sabemos, por ejemplo, que una deficiencia de hierro puede generar anemia en el bebé y esa anemia puede desencadenar una condición diferente en el bebé. Sabemos que la vitamina A influye muchísimo, que digamos en exceso o en deficiencia marcada puede intervenir en el tema de malformaciones también y en el tema del peso al nacer. El zinc influye también. Y así hay una cantidad de nutrientes que son importantes para la mamá en el momento de la gestación. Y recordemos que uno habla de ir a la consulta preconcepcional, pero estamos hablando de 1 año, 6 meses, cuando la mamá está pensando en cuidarse. La idea es que uno se cuide durante toda la vida. Siempre, la responsabilidad de una mujer es muy grande, porque como ella, pues además de los hombres procrean, pero la mujer es la que tiene en su vientre al bebé, además la que le da todo el sustrato de nutrientes, además del sustrato energético. Entonces la mamá tiene que hacer una ganancia de peso durante el embarazo muy apropiada que le permita de verdad tener esa reserva energética significativa para en el momento del embarazo mantener al bebé, pero después del parto inclusive tener una reserva que le permita alimentar al bebé con leche materna y utilizar toda esa reserva energética que ella acumuló en el cuerpo para que sea sustrato energético para alimentar al bebé. Entonces la responsabilidad de la mujer es muy grande y eso no se logra en 1 año ni en 6 meses. Claro. Es casi como la historia nutricional y la historia de vida de esa mujer. Si ella ha tenido anemia previa, ella tiene que tomar una cantidad de suplementos para lograr repletar esas reservas de hierro. Por ejemplo, si ella ha tenido deficiencias de calcio marcadas, cuando se va a formar el bebé necesita ese calcio para los músculos y los huesos.
Y entonces, si esa mamá no tiene unas buenas reservas de calcio, significa que van a sufrir sus dientes, van a sufrir sus huesos. La salud de la mamá se ve comprometida, pero además la formación del bebé también se va a ver comprometida. Por eso es muy importante pensar en esa etapa, acudir a la consulta preconcepcional y a la consulta prenatal juiciosos para que tengan la oportunidad de suplementar, porque hay unos nutrientes que claramente hay que suplementar. El hierro, el ácido fólico, el calcio, tienen que estar suplementados para que se garantice que se tiene la cantidad suficiente. Las reservas suficientes. Exactamente. Ahora vamos a atender entonces a Diana Sepúlveda. Ella nos está llamando desde la América. Bienvenida, Diana. Muy buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Sí. Lo que pasa es que yo quiero aportar acerca del tema de hoy. Claro, bienvenida. Nos alegra muchísimo eso, Diana. Cuéntanos. Bueno, yo tuve un bebé de bajo peso al nacer porque tuve una complicación con una diabetes gestacional, ya que tenía un problema hormonal grave y no me di cuenta en el momento de la concepción del niño, y tuve una cantidad de eventos durante el embarazo, que todo mi embarazo fue hospitalizada. Cuando mi bebé nació, aproximadamente a los 6 meses y medio, por un coma diabético que me dio, el bebé nació con bajo peso al nacer. Claro. 2.470 tuvo el bebé, y adicional a eso con una cantidad de desencadenantes después de su nacimiento, ya que mi niño tenía una alergia alimentaria debido también a ese bajo peso al nacer y esas complicaciones que tuve durante todo el embarazo. Mi niño tiene una hiperplasia nodular linfoide crónica con una colitis crónica, y lo que decía la doctora Margarita lo viví yo, porque mi niño tuvo un bajo peso al nacer, pero es un niño de una talla que no cumple sus 7 meses de gestación, pero tiene una talla, es demasiado alto, y obtuvo un alto peso corporal aproximadamente a los 9 años, un niño de 9 años pesando 45 kilos. Entonces es proporcional a la alimentación que se le da, y esa hiperplasia nodular linfoide fue diagnosticada aproximadamente a los 6 años de edad. Hicieron varias cirugías en el intestino y también le tuvieron que cauterizar pólipos en el esófago, porque esa hiperplasia desencadenó, esa alergia alimentaria desencadenó todo eso. O sea que lo que la doctora Margarita dice es evidente. No todos los niños, dependiendo de su alimentación, el niño empezó a comer mucho, o sea, me pedía demasiado y yo le daba demasiado, porque el tener un bajo peso al nacer, entonces yo quería como sustituir todo eso. Compensar. Eso que yo le veía a él, que él nació muy desnutrido, yo lo veía pequeñito y lo veía flaquito, pero ya cuando fue ya creciendo yo quise sustituir eso. ¿Qué me tocó? Ingresarlo a un programa de nutrición infantil para él, que gracias a Dios en mi EPS he tenido gran ayuda con todo su componente pues médico que él ha tenido, y el niño es ahora un niño donde hace deporte casi todos los días, se cuida en su alimentación, tiene una talla adecuada, tiene un peso adecuado, va a natación, va a piscina, va a fútbol. Él está integrado en todo, pero porque llegó un momento en esa edad de esos 45 kilos que el médico me llamó la atención a mí, y él también ya veía el rechazo por los amiguitos, porque se veía gordito y iba a piscina. Entonces me decía, mamá, colócame la camiseta para que no me vean las estrías ni la celulitis que tengo en el estómago. Entonces yo le hago un llamado a esas mamás que de pronto tengan mi mismo inconveniente o lo vayan a vivir o lo hayan vivido, de tener en cuenta esa alimentación saludable, no el mecato, el hablar con el niño y decirle la fruta es importante, el líquido es importante, el deporte es importante, ese cuidado y ese autocuidado a sí mismo, para que todos los niños que vemos gorditos ahora es mucho la madre, el padre, el estarle alcahueteando el dulce, el mecato, la gaseosa, no. Que complementemos, que si ese niño tiene un bajo peso al nacer, lo complementemos, pero con esa educación saludable que hay en casa, en cuanto a la comida, el alimento, él con su alergia alimentaria que fue diagnosticada por un alergólogo, que hasta allá me llevó pues del método del parche, los alimentos, hay un método que hace un alergólogo especialista, y me diagnosticaron que mi niño no podía comer huevo, no podía comer grasas, el pescado le hacía daño, pero que utilicemos esas entidades de salud que tenemos para que nuestros hijos se proporcionen toda esa calidad de vida que necesitan, porque vemos muchos niños enfermos, pero es por la misma
deficiencia de padres que tenemos de no acudir a esas entidades y buscar, escudriñar qué es lo que nuestros hijos están viviendo en su momento. Esa es mi opinión y lo que la doctora Margarita dice. Es un niño que al tener bajo peso al nacer puede tener un sobrepeso cuando alcance una mayoría de edad o cuando tenga un desarrollo mayor. Claro. Y yo, gracias a Dios, acudí a esas entidades y acudí médicamente a todo eso, y mi hijo es un niño en ese momento saludable. Y yo me siento bien con eso y él se siente bien en su estado actualmente. Muchas Perfecto. Gracias. A usted, Diana, por compartir esta, que es una historia personal bien interesante y que nos hace algunas demostraciones de lo que precisamente estamos conversando hace un rato. Totalmente. Doctora Margarita. Sí, buscó acompañamiento, afortunadamente, incluso además del aporte pues, de Diana, te quería preguntar, hoy en día hay más acompañamiento desde el nacimiento, porque sabemos que está el niño prematuro que lo requiere estrictamente, que muchas veces se queda en la incubadora en la institución de salud, pero está el niño a término con bajo peso que no requiere incubadora, pero que se puede ir para la casa sin todas esas instrucciones. Sí, lo que pasa justamente con el bebé que tiene la condición de bajo peso al nacer es que como tiene tanta inmadurez en algunos órganos y se les introduce alimentación también de manera agresiva algunas veces porque la mamá, como decía la mamá, ella quería compensar todo ese efecto. Como desatrasarse rapidito. También comienzan a desarrollar algunos tipos, mira, por ejemplo, de alergias, algunos tipos como de condiciones, lo cual no pasaría con un bebé a término, porque se espera que si está a término tiene una cierta madurez del resto, digamos, de sus órganos y de alguna parte, digamos, como de la funcionalidad, pues, o de la fisiología, de su intestino, digamos, como de toda la parte que puede absorber y tener una buena respuesta. Pensaría uno que a término tiene, digamos, unas condiciones diferentes, ¿cierto? Se defiende más. Sí, se defiende un poco mejor, probablemente la función respiratoria sea mejor, digamos, los cuidados no son tan fuertes como los que tendría que tener un bebé con bajo peso al nacer, que uno sí tiene pues que cuidarlo. Lo otro interesante de la experiencia que ella contaba era, como mamás tenemos una responsabilidad muy grande, la responsabilidad de cuidar a ese bebé, de garantizarle que la alimentación sea balanceada, pero no irnos a ninguno de los extremos, porque está bien cuidar que tenga todos los nutrientes, pero no irnos al extremo de sobrealimentarlos, porque entonces estamos teniendo un riesgo en el cual, como el bebé ya viene con una propensión a desarrollar sobrepeso y obesidad, estamos, digamos, favoreciendo esa condición. En el caso específico que ella nos relataba, es muy cercano el peso a los 2.500 gramos, estaba como en el borderline, ella hablaba de 2.400, 470. Entonces estamos muy cerquita de 2.500 y digamos que los bebés también tienen una clasificación, cuando el bajo peso está más alejado de esos 2.500 gramos y se va más cerca de 1.800 y más por debajo inclusive, ya comienza a ser incompatible con la vida y la condición es mucho más especial y el riesgo inclusive de compromiso hasta en el desarrollo neurológico puede ser más fuerte, en el desarrollo cerebral del bebé. Líneas telefónicas, redes sociales y correo electrónico para que participen. Hacemos pausa y regresamos con la doctora Martínez. Hoy hablamos de bajo peso al nacer. ¿Qué implicaciones, qué complicaciones tiene? ¿Cómo hay que manejarlo? Ya regresamos. Yo decido vivir mi ciudad. Yo decido disfrutar mi ciudad. Yo decido compartir mi ciudad. Este 8 de junio las mujeres de Medellín nos movilizaremos para vivir, disfrutar y compartir nuestra ciudad. Conéctate con la transmisión en vivo por Telemedellín, que acompañará esta gran movilización ciudadana a partir de las 8:30 de la mañana. Soy mujer, yo decido vivir mi ciudad. Decide tú también. Medellín, todos por la vida. El precio del café se fija en la bolsa de los mercados internacionales, pero la verdad es que la mayor parte del dinero del café se mueve en los países consumidores por el proceso de tostado, mezclado y empaquetado. Los productores reciben menos del 10% del precio de venta de un paquete de café tostado y molido. Este martes en Glocal hablaremos del café, su importancia para nuestro país y su participación en la economía mundial.
Local, martes 9 de la noche. Medellín, todos por la vida. Aló. Yo Aristigol, monstruo, parcero, ¿qué más pues? ¿Qué amore? ¿Dónde está? ¿Cómo así que dónde estoy? ¿Para dónde me mandó? Usted no me mandó pues para el Cristo del Salvador. ¿Cómo así que en Cristo del Salvador, hermano? Yo no lo mandé, fue para Salvador Bahía para el sorteo del Mundial. Por acá el único sorteo que hay es el de una ancheta y el de un marrano en la tienda Doña Gloria. No jodas, more, te mandé fue para Salvador Bahía para el sorteo y estás por allá en Salvador, no jodas, no, concéntrate pues. Porque usted se cree el mejor jugador del mundo sin balón, entonces me va a decir eso, no, concéntrate vos, ni siquiera tengo pasajes para devolverme, vos cómo vas a salir con esa hoy cuando ya no nada para hacer. En este segundo bloque empezamos revisando redes. Bueno, antes una recomendación muy fácil. Les presento el portal del canal www.telemedellin.tv. Ahí está toda nuestra programación y en este enlace, lo cerré, aquí vuelvo a abrirlo, señal en vivo, ¿lo ven? Margen superior derecha, ahí pueden ver desde cualquier parte del mundo la programación. En Twitter, yo desde mi cuenta retuiteé hace un ratico. Mi cuenta es @AramburoFelipe. ¿Cuál es su cuenta en Twitter, doctora Fanny Isabel? @FanisaMD. MD, muy bien. Retuiteé el contenido del programa de hoy y quiero mostrarles esto de Jairo Restrepo que dice: en jornadas de conocimiento presentaremos experiencia de ciudad saludable. Esta alianza de la UDA, Secretaría de Salud y el Grupo Sura. Y lo último, en Facebook, por aquí está la programación de las unidades móviles para esta semana, para que sepan dónde van a estar las unidades móviles. Perfecto, gracias por la información, Felipe. Ahora vamos a Campo Valdés, desde allá nos llama Alexandra Aristizábal. Buenos días, Alexandra. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Bueno, mi duda es algo pues muy concreto. Mi bebé tuvo un bajo peso al nacer, pesó 2.290 gramos, pero mi embarazo fue totalmente sano, nunca tuve ninguna alteración. Mi embarazo fue de 39 semanas, 4 días, o sea, pues prácticamente el tiempo completo. Yo quiero saber en qué puede influir más adelante en su salud, porque hasta ahora es un niño muy saludable. Quiero saber en qué le puede influir en el crecimiento, en la alimentación, pues si la tengo que cuidar extremadamente. Alexandra, ¿y qué edad tiene tu bebé en este momento? Tiene 4 años y medio. Perfecto, gracias. Gracias, Alexandra. Doctora Margarita. Pero Alexandra dice que la bebé nació bien a término. Exacto. Pero pesó solo bajo peso al nacer, 2.290. Ah, bueno. Alexandra, mira, aquí vos tenés como mamá que ser cuidadosa también con el tema de la alimentación. Yo quiero saber de pronto un poquito más, sería rico preguntarle a Alexandra, no sé si tengamos oportunidad de saber si ella logró recuperarle. ¿Ya se fue? Ya no hay forma. Sí. Porque mira, es muy importante mirar qué tan rápido ella logró esa recuperación de peso de la bebé. Ella dice que ahora está bien. Ahí está otra vez Alexandra, si Margarita, por si le quieres preguntar. Alexandra. Sí, cuéntenme. Ay, cuéntame, ¿en qué momento identificaste que la bebé recuperó el peso? Digamos que tenía el peso adecuado. Aproximadamente, mes y medio ya con la leche materna ya había tomado pues un cambio total. Bueno, muy importante eso. O sea, fue muy rápido, digamos, que tú comenzaste a darle leche materna y le ofreciste todos los nutrientes y toda la riqueza de nutrientes que tiene la leche materna, todos los ácidos grasos, todas las inmunoglobulinas, todo lo que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico de la bebé. Y de hecho tú dices que ahora es una bebé muy sana. Yo pienso que ya puedes estar tranquila, no te tienes que generar, digamos, angustia al respecto, porque en ese momento hiciste todo lo que era indicado, le diste leche materna, le ofreciste todas las condiciones, tan fue así que ella logró recuperar en mes y medio
un peso, pues tener un peso adecuado, entonces te puedes quedar tranquila. Observa a la bebé que no vaya a tener de pronto una ganancia de peso exagerada en alguna etapa de la vida. Hay momentos, digamos, más críticos, inclusive después de la adolescencia, que hacen como esa ganancia de reserva grasa justamente para menstruar y digamos como para desarrollarse. Debes observarla bien, pero en general darle una alimentación muy balanceada y estar muy tranquila, porque esa tranquilidad que tenga la mamá de le propicié lo que era necesario en el momento que era, también se proyecta hacia los hijos. Dale mucha confianza, mucha tranquilidad, una alimentación bien balanceada y observa, eso sí, que no vayan a haber ganancias de peso por encima de lo indicado en esas etapas que decía. Esa es como mi gran recomendación. Muy bien. Volvamos con las preguntas de los ciudadanos para la doctora Martínez. Hola, soy Rosa Ríos y yo quisiera saber si la alimentación de la madre influye en el peso del bebé. Muchas gracias, Rosa, por tu pregunta. Ya de alguna forma lo ha respondido Margarita, pero reforcémoslo, pues, que vale la pena. ¿Influye? ¿Qué tanto influye la nutrición de la mamá en el peso del bebé? Total, influye muchísimo, inclusive el hecho de que la mamá haya sido una mamá, por ejemplo, de bajo peso, al nacer puede marcar genéticamente el tema de tener hijos de bajo peso al nacer. Entonces ahí sabemos que hay una genética que es un marcador muy fuerte, pero que si la mamá ha logrado intervenir algunos elementos, inclusive durante toda su vida ha tenido una muy buena alimentación y en esa etapa preconcepcional se ha cuidado de tomar todos los suplementos indicados, muy probablemente garantice, digamos, como un producto o un bebé pues muy bien a término de pronto y pueda contrarrestar ese efecto. Es difícil, digamos, contrarrestar el efecto porque la probabilidad es muy alta de que esté esa situación, pero con toda la alimentación, con todo el tema de la alimentación, lograr controlar algunos factores que sabemos que influyen. Sí, el estado nutricional de la mamá es un marcador de la condición nutricional y de la condición de salud del bebé. Eso claramente no tiene ninguna discusión, absolutamente sí. Lo que insistíamos ahorita, no es solo la alimentación durante el año antes de concebir, no, es la alimentación a lo largo de toda la vida, que es la que logra que tú tengas unas reservas y tenga un balance, digamos, los nutrientes en tu cuerpo. Además, la alimentación es de diario, tenemos que comer todos los días, tenemos que comer todos los días unos requerimientos y llenar unos requerimientos, no solo en calorías, que son el respaldo energético para el resto de los nutrientes, sino en cada uno de los nutrientes, las vitaminas y los minerales tienen que tener unas dosis indicadas, porque cuando dejemos de consumirlas y si el periodo en el que se reduce el consumo es mucho más amplio, definitivamente eso se ve en las reservas que uno tiene corporales. Doctora Margarita, desde el punto de vista nutricional, la alimentación de un niño que nació con bajo peso es diferente en frecuencia, en cantidad, hay que seguir un plan más estricto de alimentación. Sí, la frecuencia debe ser mucho mayor. Si le das leche materna es a libre demanda, pero casi es tenerlo pegado pues porque justamente necesitamos que gane pues el peso que no tiene. Sí es más agresiva que el resto de la alimentación, las frecuencias inclusive tendrían que ser cada 2 horas. Recordemos que la capacidad gástrica de un bebé más pequeño es mucho menor y como la capacidad gástrica está dada por el peso y el peso justamente lo que está en discusión aquí, se llena mucho más rápido, entonces casi que hay que darle, o inclusive en momentos goteo continuo con sonditas nasogástricas en algunas situaciones, porque como digamos la inmadurez respiratorias a veces tanto y de otros órganos y de absorción y todo, entonces hay que darle en dosis a goteíto, inclusive continuo si es preciso. Perfecto. Marta Zuluaga desde Belencito. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Muy bien, gracias. Doctora, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo una niña de 2 años. Mi niña pesa 10.2 kilogramos y mide 79 centímetros. Me dice la pediatra que la niña está muy pequeña para la talla. O sea, ella cuando nació bien. O sea, nació con buen peso, pesó 7 libras, midió 50. Pero mi niña es muy necia para comer. Entonces, yo siempre he sido como muy angustiada con lo de la comida de ella, porque ya uno le bota la carne, o sea, ella es muy cansona.
Entonces yo vivo muy triste porque mi niña es muy difícil para comer y entonces yo le compro mucha vitamina, o sea, todo lo que me dice pues la pediatra yo se lo compro. Pero para mí me preocupa mucho eso porque mi niña está muy chiquita, mide apenas 79 centímetros y pesa 10.2 kilogramos y en la guardería también me dicen que la niña está muy pequeña para la edad y el peso pues que está más o menos. Pero que la talla está muy pequeñita y entonces yo desde pequeñita yo siempre le he dado vitamina, entonces también me dice, hay gente pues que me dice, no la nutricionista, sino que me dicen que cuando ya llegue a la adolescencia, que toda la niña va a disparar, se va a volver grande y gorda, o sea que por yo darle tanta vitamina, entonces a mí me preocupa pues como ese tema. Perfecto, me encanta esta pregunta de Marta porque es el diario de vivir, Margarita, en los consultorios de las nutricionistas, de los médicos, de los pediatras, por esa preocupación de que queremos que la curva de nuestro bebé esté por encima pues del percentil 50 y muchas veces no lo logramos. Hay aspectos nutricionales, hay aspectos hereditarios. Qué rico aprovechar este momento para explicar eso. Bueno, hay muchos factores que pueden influir. Lo más importante es que si uno hace un monitoreo adecuado del peso y de la talla del niño y ojalá, digamos, durante los primeros 5 años de la vida y durante, por ejemplo, los primeros 2 años uno fuera juiciosamente y mirar cómo es la evolución inclusive mensual, uno tendría oportunidad de detectar cambios importantes para después no angustiarse tanto porque ya cómo lograr revertir un efecto que tal vez no se pudo. Los primeros años de la vida son trascendentales, digamos, los primeros 5 años de la vida son claves porque digamos que uno marca no solo la estructura cerebral, la condición de salud del niño, sino que en esa etapa la velocidad de crecimiento es inclusive mayor. La mayor velocidad de crecimiento que puede tener uno como ser humano es en el momento de la gestación, en el tercer trimestre de gestación hay una velocidad mayor, de hecho uno ve que la mamá le crece el estomaguito, pues la barriga, a una velocidad exagerada y es la mayor ganancia que podemos observar. Después de esa etapa, el primer año se logra una muy buena velocidad y uno los ve crecer rápidamente, ¿cierto? Los primeros 5 años la velocidad, digamos, es buena también, pero ya después del 5.º año en adelante tú no vas a alcanzar velocidades muy altas de crecimiento inclusive. La niña está en una edad de 7 años, nos plantea ella. 2, si no ¿Dijo estoy 2 mal, años? 2 añitos. Sí. Sí. Ah, bueno, entonces está en un momento importante de la vida de ella que ella sí tiene que preocuparse porque logre el peso y la estatura ideal. Ahora, con el tema de la obsesión hay casos individuales, hay inclusive pediatras que se enojan porque dicen no vamos a mirar a la niña con una curva igual a la del resto del mundo, a compararlo con un patrón de otro país, no. El tema aquí es, los bebés que son alimentados, por ejemplo, con leche materna, hay unas curvas específicas que señalan que todos tenemos el mismo potencial y que ese potencial estaríamos en condiciones de desarrollarlo con unas condiciones favorecedoras desde lo ambiental y desde lo nutricional, es decir, con buena salud, un niño con higiene en la preparación de sus alimentos, un niño que sea alimentado con leche materna de manera exclusiva durante esos primeros 6 meses y que se le introduzcan los alimentos de manera adecuada, que no haya pues factores desfavorecedores como mala higiene, que no le vayan a propiciar ni enfermedades diarreicas ni infecciones respiratorias a repetición. Se espera que un niño de estos tenga una velocidad muy semejante a la de los patrones de crecimiento internacionales que muestran que un niño cuando recibe leche materna debe alcanzar eso. O sea, todos tenemos el mismo potencial genético y deberíamos alcanzarlo. Entonces ahí está una discusión muy interesante. Los nutricionistas decimos, listo, el potencial genético está, logrémoslo y alcancémoslo. Ahora, los pediatras dicen, revisemos qué condiciones específicas hay. Entonces, a veces la gente tiende a irse a, no, es que el papá es bajito y la mamá es bajita. Sí, pero es que nacemos con el mismo potencial. Si nacemos con un mismo peso al nacer y el mismo potencial genético y allá está el mundo con las condiciones favorecedoras por un lado o desfavorecedoras por el otro, si nos vamos por el camino de las condiciones favorecedoras, tendríamos que tener todo el camino perfecto para propiciarle lo mejor de ese bebé. Entonces ahí es donde la mamá tiene que ser muy cuidadosa, monitoreando ese peso con mucha frecuencia, esa estatura adecuada, no dejarse coger ventaja y trabajarle al tema con una alimentación muy balanceada, pero hay un tema que es
la cultura alimentaria, lo que la mamá como ejemplo le dé y lo que le ofrezca como alimento al bebé. Porque si yo al bebé le ofrezco de todo para comer desde pequeño, inclusive voy modificando gradualmente las texturas de los alimentos que le voy ofreciendo para que él sea capaz de masticar y progresar desde alimentos, por ejemplo, líquidos, a alimentos que tengan una textura semisólida, majada, tipo puré, e irlo llevando ya alimentos con textura normal, inclusive con trocitos, el bebé es capaz de progresar, inclusive tener un desarrollo maxilar y un desarrollo muy adecuado. Entonces ahí es donde el crecimiento y el desarrollo, además de solo vigilar peso y talla, entra también en cuestión, y hacer eso con la periodicidad indicada le permite a la mamá saber cómo va su bebé, cómo se está desarrollando de manera integral, y darle todos esos alimentos con toda la textura que requieren, porque es que un bebé al año debe comer todos los alimentos que comemos en la casa todos, en trocitos más pequeños, claro, pero él se los lleva, y en adecuadas. porciones pequeñas, pero él se los debe llevar a la boca y ser capaz de masticar y probar esas texturas. Cuando mimamos demasiado a los bebés y no les ofrecemos, sino licuado, 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 entran en un tema que inclusive podría rayar con el tema de compromiso nutricional y desnutrirse, porque como diluimos todos los nutrientes en preparaciones muy líquidas, el bebé no alcanza a llenar todos los requerimientos energéticos que le van aumentando. Antes de terminar este segundo bloque del programa, aprovechemos para otra pregunta de ciudadano a la doctora Martínez. Mi nombre es Marta Ligia Restrepo. Yo les quiero hacer una pregunta. Una señora que sufra hipertensión y sea diabética, en caso de tener un bebé, ¿ese bebé le van a hacer con bajo peso? Muchas gracias. Doña Marta Restrepo, muchas gracias. Pregunta muy importante, madre con antecedentes de diabetes o de hipertensión. Incluso yo le sumaría también la preeclampsia, que es algo frecuente en nuestro medio, puede llegar a tener bajo peso al nacer. Bueno, pues estamos hablando de una situación hipotética, ¿cierto? Sí. Pero digamos, las mamás que tienen más problemas, digamos, con las glicemias, tienen tendencia a tener más bebés macrosómicos. Grandecitos. Si lo miráramos así, entonces son bebés grandes y gordos. Sí. El bebé, pues, que pesa, que casi la mata al nacer, porque pesa en cantidades gigantes, exageradas, son gigantes, grandes. Pues esa es como la condición típica que uno ve, ¿cierto? Ahora, una mamá con complicaciones, con hipertensión en el embarazo y con mayores complicaciones de salud, muy probablemente el riesgo sea mayor y podría darse, ¿cierto? Estamos hablando de una situación hipotética y podría ser. Esos son, digamos, como los extremos. Claro. Más que las madres diabéticas o con hiperglicemia tienen tendencia a más bebés macrosómicos, y por el otro lado podría influir más en bajo peso al nacer. Exacto, digamos, yo quiero complementar un poquito la respuesta. Refiriéndome sobre todo a estas enfermedades como la preeclampsia, que afortunadamente se pueden detectar a tiempo si son juiciosas las mamás con el control prenatal, porque hay una condición que se presenta, y es que la placenta y el cordoncito se vuelven como más estrechos y por lo tanto hay menos reducción de la llegada de nutrientes a los bebés, y hay una tendencia muy marcada que si no hay un buen control se presenten bebés con bajo peso al nacer en estas madres. Pero obviamente todo se puede prevenir si se hace un diagnóstico temprano y se hace un seguimiento muy preciso. En estas mamás se hace seguimiento incluso cada 15 días, es el control prenatal, se puede llegar a tener bebés de buen peso. Saludemos en Laureles a Diana Suárez. Hola Diana, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Yo quiero compartir pues mi experiencia. Yo tuve un bebé que pesó 2.200 gramos. Como decía la doctora, pues tiene uno que llenarse de mucha paciencia, porque son bebés que, aparte de eso, tengo entendido, doctora, que sufren de reflujo. No sé si me equivoco. Los que nacen de bajo peso. Más frecuente. Entonces, era un bebé que, pues, nos llenamos de mucha paciencia para poder alimentarlo con la leche materna. Si no me recibía directamente, pues, del seno, tocaba con jeringa o con cucharita. Yo hacía, pues, agotaba todos los medios para que él se pudiera, pues, fortalecer más. Hoy en día él ya tiene 9 años. Y es aún todavía pues como complicado, porque yo cometí el error de lo que la doctora comentaba, de licuar las cosas, de como apapacharlo más con tal de que él se alimentara. Entonces, pero hoy ya me he dado cuenta que todo depende del ejemplo de los papás y de lo que uno les ponga en el platico.
si uno les enseña a comer las verduras, las frutas, eso o sea, ellos van creando esa educación. Y hoy en día mi niño come de todo, pero es muy importante como saber lo del niño, reconocerlo y brindarle todos los días como esa paciencia, ese amor, el tiempo, porque es que hoy en día las mamás trabajamos, estudiamos, entonces salimos pues como rápido, ¿no? Entonces le dejamos cualquier cosita, dedicarles el tiempo y estarlos llevando continuamente al pediatra, porque esa es otra cosa que nos dejamos de pronto, que la vecina o que las mamás en la antigüedad, las abuelas hacían esto, lo otro, entonces uno como que se confunde. Claro. Pero importantísimo como reconocer el niño, conocerlo y ante todo dedicarle el tiempo. Y complementando con lo de la señora, decía que le había dado muchas vitaminas a la niña. Yo creo que alguna vez una nutricionista me dijo en la ciudad de Bogotá, no hay mejor vitamina que darle directamente las frutas y las verduras así pues naturales, bien lavaditas con la higiene, el aseo, pero siempre los nutrientes siempre van a ser directamente de las frutas y las verduras. Excelente aporte, Diana, muchísimas gracias por tu llamada, nos ayudas a hacer pues como a redondear este tema de una muy buena forma y más pues recalcando, eso es de paciencia, eso es de dedicación y de ejemplo. Yo no puedo decir, no vas a tomar gaseosa y la pongo ahí todos los días en la mesa. Sí, es un trabajo fuerte de generarle una cultura alimentaria a tu hijo, generar buenos hábitos alimentarios y no es de un día. Es de cada momento. Margarita, lo último para despedirla e ir al corte, porque viene alguien del INDER a invitarnos al Día del Desafío. Esta formulita de la lactancia materna hasta los 6 meses, exclusiva, complementaria hasta los 2 años, aplica de la misma manera para recuperar a estos niños con bajo peso, o en ellos antes de los 6 meses hay que introducir otro tipo de alimentos o de suplementos. No, antes no. Digamos que 6 meses de manera exclusiva leche materna le garantiza frecuente, lo que él necesita. Permanente. Sí. A necesidad. Ese es el nutriente por excelencia, digamos el alimento por excelencia que debe tener, además que sabemos que genera una cantidad de efectos muy buenos, un vínculo afectivo hermoso con la mamá, muchas cosas buenas para el bebé. Después ya se le puede comenzar a introducir alimentación complementaria, digamos que es una alternativa interesante seguir usando parte de la leche materna porque como sabemos que en países como el nuestro hay dificultades económicas para adquirir alimentos fuentes de proteína, digamos que esa sería una formulita interesante para económica. Perfecto. Doctora Margarita, mil gracias otra vez por acompañarnos. No, con todo gusto, gracias a ustedes, qué rico haber compartido esas experiencias de las mamás tan bonitas. Exactamente, muchísimas gracias. Les cuento entonces que vamos con nuestra sesión de salud en el hogar, donde la pediatra Luz Estela López nos va a hacer un comentario de algo que se relaciona mucho también con el bajo peso al nacer y es la talla baja. Ahorita lo mencionaba una mamá, esa preocupación que hay entre estas dos condiciones. Luego vamos al corte y regresamos con invitado del INDER para invitación al desafío de mañana. Definir la talla baja es un poco arbitrario y es un poco complicado, porque hay que tener en cuenta factores tanto nutricionales como factores hormonales para el crecimiento del cartílago y el estirón. Y lo más importante, la parte genética, ¿sí? No podemos pretender tener hijos muy altos si somos padres muy bajos. Hay que tener en cuenta entonces esa edad parental o esa talla de los padres, el estado nutricional, para poder definir si es una talla baja o no. Lo más importante es el seguimiento del crecimiento de ese niño, porque cuando el médico o el pediatra detecta que hay una caída en ese crecimiento de un carril, ellos crecen en unos carriles, cayó una desviación o cayó un carril, o viene creciendo por debajo de -2 desviaciones estándar en curvas establecidas ya para esto, entonces es un signo de alarma que nos haría consultar. Pero hay que tener en cuenta que no todas las tallas bajas son tallas patológicas. Hay algunas tallas que son tallas genéticas, hay otras que son constitucionales y hay algunas que se deben a enfermedades en los niños, o sea, hay otras enfermedades que están haciendo que el niño no crezca. Sí hay tratamientos para esto, pero no en todos los casos
hay tratamientos, hay que tratar la causa de base o ver si simplemente es algo genético. ¿Y qué recomendación importante daría yo a los padres? Es importante asistir a los controles de crecimiento y desarrollo para poder saber si el niño viene creciendo o no con la velocidad de crecimiento apropiada. Esa es la recomendación más importante. El simple hecho de un niño ser bajo o no ser en el mismo nivel de estatura de los otros niños no significa que sea talla baja, entonces hay que ver una serie de circunstancias alrededor del caso. Lo ideal es que ustedes con ese robot tienen que llegar y hacer diferentes misiones. Dos maestras que alimentan la pasión por la robótica en sus estudiantes. Vamos a empezar con transformaciones o diseños de camisas. Además, una profe que nos lleva de los cuentos de hadas a las grandes pasarelas. Maestros para la vida, personas y ejemplos inolvidables. Aquí estamos en Medellín, Ciudad Saludable, y vamos a invertir, vamos a aprovechar estos últimos minutos del programa de hoy para reiterarle la invitación para mañana, porque no hay más tiempo. Se llegó el momento del Día del Desafío. Está Fabián Cano, que es coordinador de ciclovías del INDER Medellín, INDER, Alcaldía de Medellín, en esta mañana con nosotros. Fabián, buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta maravillosa invitación. Bueno, ahí tiene todos los televidentes de Telemedellín. Invítelos a participar mañana. Bueno, muchas gracias a todos los ciudadanos que nos están viendo el día de hoy. Es importante reiterar el llamado a participar de este gran evento. Mañana, miércoles 28 de mayo, tendremos esta gran invitación a que todos activamente participen de cualquier manera. Esto es una iniciativa de ciudad, esto no es una iniciativa solamente del INDER o la Alcaldía de Medellín. La ciudad Medellín se suma a realizar esta actividad de una invitación que parte del gobierno de Sao Paulo, Brasil, donde nos invita a tener una contienda, digámoslo así, a generar un enfrentamiento saludable, como una excusa de invitar a todos los ciudadanos a que participan activamente del desafío. Entonces, en esta oportunidad, Medellín tiene, valga la redundancia, la oportunidad de competir con otra ciudad de Brasil, que por estos días está tan famoso por este tema del mundial. Claro. Sí, entonces, una de las ciudades elegidas para participar y para competir con la ciudad de Medellín ha sido una ciudad que es de sede mundialista, es Manaus, Brasil. Tenemos la oportunidad de generar como esa competencia. ¿Por qué Manaus? Mucha gente se preguntará. Sí. Porque la idea de este concurso o de esta competencia es que sean ciudades similares en su topografía, similares en su cantidad de habitantes, de manera que sea como muy equilibrada la competencia. Al igual que Medellín en Colombia a nivel nacional, se suman otras ciudades como Bogotá, Norte de Santander, Buga está ahí también, y Puerto Asís. Entonces es una iniciativa. ¿Cómo participar? ¿Qué Dirán los podemos ciudadanos. hacer? Exacto, ¿cómo vamos a...? Ese es el plus. Como esto es una competencia de ciudad, debido a que los países somos un poco competitivos y nos gusta estar como al margen de todas las grandes actividades en el mundo, cada ciudadano que realice algún tipo de actividad física, ya sea privada o ya sea pública, que tiene un grupo de aeróbicos, un grupo de yoga, o simplemente tengo un grupo donde salgo a trotar con mis amigos, una toma fotográfica, decir más o menos cuántas personas participaron de esa actividad, si nos pueden ayudar segregándola como que cuántos niños o cuántos adultos o cuántas mujeres o cuántos hombres, sería muy bueno. Si no, simplemente nos envían la información. Importante que se puedan comunicar a la línea telefónica del INDER, que es donde estamos convocando toda la comunicación directa, al igual que la Secretaría de Salud. Es un componente, es una articulación. El INDER y la Secretaría de Salud están haciendo un esfuerzo grandísimo para
generar esta información y competir a nivel de ciudad. Entonces, la línea telefónica donde se pueden comunicar todos los ciudadanos que no tengan acceso a internet es el 369-9000 en la extensión 110, 120 o 121. Otra vez, conmutador 369-9000. Extensiones 369-9000 para mucha gente que es más fácil. La extensión 110, 120 o 121. Es decir, Fabián, no solo hay que registrarlo en redes sociales o enviar a un correo, sino que simplemente llamar. Muchos de nuestros televidentes, señores, señoras, no utilizan el internet, no tienen cuentas en redes sociales. Llaman, vea, hoy nos reunimos con 15 amigos, hicimos aeróbicos esta tarde en tal punto. Fuimos tantos hombres, tantas mujeres, quedó registrado. Exacto. Pensando también en las personas que no tienen la accesibilidad pues, a los medios masivos como es el internet y demás. O si no, tenemos unas cuentas de correo electrónico a los cuales ustedes pueden enviar esta información. Los voy a leer para que ustedes puedan tenerlos. viviana.lopez@inder.gov.co. López con Z al final. Repito, viviana.lopez@inder.gov.co. ¿Y ese Viviana con V o con B? Con B, las dos con B. Con B, bueno, porque como lo escriben de las dos maneras. Listo. ¿Y el otro correo? Y el otro es Elizabeth, terminando en TH, elizabeth.bustamante@inder.gov.co. Fabián, mil gracias, hombre. El desafío empieza a las 12 de esta noche, es decir, a las 0 horas del 28, que es mañana. Pilas, todos a competir contra Manaos. Gracias, Fabián. Muchas gracias a ustedes por la invitación a este espacio. A usted por venir a contarnos y a convocarnos al Día del Desafío. Doctora Fanny, regresamos mañana a 11 de la mañana, el Día del Desafío. Exacto, excelente oportunidad para que todos se programen mañana para hacer actividad física saludable. Y la invitación es a que nos vean a las 11 de la mañana. Vamos a hablar de un tema de cáncer linfático y tumores cerebrales. Esto va a estar muy interesante, un oncólogo invitado. Entonces, que pasen feliz tarde, cuídense mucho y prepárense de una vez para el ejercicio de mañana. Traiga su foto, doctora, yo traeré la mía hasta mañana. Te darás cuenta de la mía.